Bueno, como decíamos el jueves pasado, el capítulo 8 cierra la enseñanza de la justificación por la fe y verdaderamente los últimos versículos son maravillosos, porque cierra con un ánimo, con una nota de victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, nada nos puede separar del amor de Dios. Las circunstancias que nos pueden ser contrarias, en lugar de derribarnos, no, son para nuestro bien, nos ayudan. Así que esos últimos versículos, desde el 28 en adelante, bueno, nos llevan a un nivel de ánimo, de alegría, de victoria. Y con el comienzo del capítulo 9 hay un cambio rotundo de estado de ánimo, porque Pablo habla de una gran tristeza. Pablo ahora comienza a hablar de la situación de Israel. Es como que en los capítulos 9, 10 y 11, Pablo hace un paréntesis. Porque como dije, en el capítulo 8 termina la exposición de Pablo sobre la justificación por la fe. Los primeros 8 capítulos tienen como tema central ese. Y lo lógico sería que, terminando ese tema, Pablo fuera a la aplicación de ese tema. ¿Qué hacemos con todo lo que él nos informó, con todas esas bendiciones que tenemos? ¿Cómo vivimos con respecto a eso? Pero él hace un paréntesis acá y pasa a tocar el tema de Israel, porque quedaría una pregunta sin contestar. Si nada nos puede separar del amor de Dios, ¿qué pasó con Israel? Entonces todas las promesas que Israel tuvo, el pacto, siendo el pueblo de Dios, ¿qué pasó con ellos? Dios los descartó, entonces la palabra de Dios no se cumple. Si no se cumple con Israel, se cumplirá con nosotros. Podrá ser que en definitiva capaz que sí, algo nos puede separar del amor de Dios. Y Pablo, bueno, toca ese tema y lo toca con todo detalle. ¿Qué pasó con Israel? Y bueno, en el versículo 6, Pablo da la clave del asunto. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Acá está la clave. No todos los que tienen por nombre judíos son verdaderos judíos. Porque la descendencia, explica Pablo, no es por la carne, es por la promesa. Entonces explica lo que pasó con Abraham e Isaac, qué pasó con Jacob y Esaú, y vemos que la promesa de Dios viene por parte de la promesa. Dios elige quiénes son los suyos. Eligió de todos los hijos de Abraham, eligió a Isaac. Entre los mellizos, Jacob e Esaú, siendo Esaú el mayor, eligió a Jacob, sin ningún mérito, sin que hayan hecho ni bien ni mal, antes que hubieran nacido. Entonces, dice en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, sin que hayan hecho ni bien ni mal, dice. Y Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Él es soberano y él tiene misericordia de quien quiere. Entonces, Dios da lo que se merecen todos. Los que se condenan porque es justo. Pero Él elige dar misericordia a algunos. Ese es su derecho de ser Dios. Él elige a quien dar misericordia. Pero Él nunca es injusto con nadie. Nunca le da injusticia a nadie. El que se pierde por su propio pecado y eso es justo. El que Él salva, se salva por misericordia, por gracia. Pero eso no es injusto. Es precisamente gracia, porque Él es Dios. Él precisamente es Dios. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Ni se le ocurra pensar así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es por mérito, no es por obras, es por la pura misericordia de Dios. Ahora, estamos viendo lo que ocurre con los que Dios elige. ¿Qué pasa con los que Dios rechaza? Más dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y Pablo vuelve a la Escritura, al Antiguo Testamento, y pone el ejemplo de Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, uno podría decir, bueno, acá tenemos injusticia. Porque parece decir la Reina Valera que Dios levantó a Faraón, lo escogió a Faraón, para usarlo como un títere, como que Faraón no tenía otra oportunidad, como que Dios lo eligió para demostrar su poder. Dice que Dios endureció su corazón. Y este es un cuestionamiento que muchos levantan cuando hablamos de la elección. Dios elige a algunos que son favorecidos, a otros no los elige. Y entonces esos que no elige, parecería que, no tienen opción, que se pierden por culpa de Dios. Muchos piensan eso, muchos interpretan eso. Y justamente ahí está el ejemplo de Faraón. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y Pablo dice entonces, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Vamos a leer lo que dice otra traducción para que entendamos mejor. Dios habla hoy, traduce ese versículo, te voy a leer también el anterior para que estemos en contexto. Éxodo 9:15. Yo podría haberte mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga, y ya habrías desaparecido de la tierra. Y el 16 dice, pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. La Reina Valera, como dice el versículo 16, pero te he puesto. Y la Dios habla hoy, traduce, te he dejado vivir. ¿Se entiende el sentido? Dios podría haber destruido a Faraón y hubiera sido justo. Podría haber destruido a Faraón y a todo el pueblo. Y hubiera sido justo. Faraón tenía el corazón endurecido, no hacía caso de la palabra de Dios por medio de Moisés, y Dios podría haberlo destruido. ¿Vos creés que podría haberlo destruido? ¿Hubiera sido injusto por haberlo destruido? Pero prefirió no hacerlo. Pero te he dejado vivir con un propósito, para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Dios dejó vivir todavía a Faraón, no lo destruyó, para demostrar el gran poder que él tiene y que por medio de Faraón lograr que el nombre de Dios sea enaltecido, sea engrandecido, que sea conocido en toda la tierra. Y de hecho eso fue lo que pasó. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Si Dios hubiera fulminado a Faraón después de que Faraón se negara a Dios, rechazara lo que Moisés le decía, si Dios hubiera hecho eso, que hubiera sido justo, nadie se hubiera enterado, hubiera quedado ahí.
Pero al no destruir a Faraón, al dejarlo vivir, logró que su nombre sea conocido en toda la tierra. Deuteronomio 6:22 dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Deuteronomio 7:18 dice: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová, tu Dios, con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y hasta en el Salmo 135:9 habla: y envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Dios no destruyó a Faraón inmediatamente porque tenía un propósito. ¿Se entiende? No lo levantó como un títere para usarlo, para endurecer el corazón y de esa manera que su nombre sea exaltado, sino que lo dejó vivir, lo dejó hacer para lograr que su nombre sea exaltado. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios puede tener misericordia porque es Dios, es soberano, y también puede endurecer a quien quiera. Pero no endurece al que, bueno, era inocente y... No, Faraón ya era un enemigo de Dios, ya tenía el corazón endurecido. Faraón se perdió por su propio pecado, pero Dios lo usó para su propósito. ¿Se entiende? Entonces, Faraón tenía el corazón endurecido y Dios usó y lo endureció aún más para que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Esto que estoy diciendo puede sonar fuerte y puede provocar más preguntas. Y bueno, Pablo sabía, y ahí tenés las preguntas. Vamos a seguir leyendo el capítulo 9, versículos 19 y adelante. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, ahí tenés la pregunta. Estoy hablando de que Dios endureció el corazón de Faraón para su propósito. Pero me dirás, dice Pablo, seguramente me vas a preguntar: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Entonces podés llegar a pensar: bueno, no era culpa de Faraón, Dios
le endureció el corazón? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? La palabra de Dios para todo traduce este versículo. Así que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? ¿Esa es la pregunta que vos te haces? ¿O no? ¿Estamos en tema? ¿Sí? ¿Vos pensás que Dios le endureció el corazón a Faraón y entonces Faraón no tiene la culpa? ¿Eso pensás? Bueno, Pablo te va a contestar si vos pensás así. En definitiva, si todo depende de la elección de Dios, y Dios es absolutamente soberano sobre nosotros, bueno, ¿por qué me culpa a mí? Pero tenemos que tener en cuenta que la Escritura nos dice que Dios es absolutamente soberano, completamente soberano, y también dice que el hombre es completamente responsable. Esa es la tensión que existe a lo largo de la Escritura. Un Dios soberano que tiene el control absoluto de todo, y el hombre es completamente responsable, más allá de la soberanía de Dios, el hombre es responsable. Hay un versículo en Lucas 22 que es muy claro en esto. El Señor Jesús dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿De quién está hablando? De Judas. Fíjate que estaba determinado lo que iba a hacer Judas, pero no era responsable. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene un plan. Hay algunas cosas que nos revela y otras cosas que no nos revela. Y nosotros tenemos responsabilidad sobre lo que Dios nos revela. Sobre las cosas que no nos revelan no tenemos responsabilidad, pero sobre lo que Dios nos revela tenemos responsabilidad. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo continúa, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bueno, entonces, a la pregunta del versículo 19, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, podríamos esperar toda una explicación de Dios, un poco lo que te acabo de explicar yo. Pablo tendría que, según nuestro entendimiento, tendría que explicarnos, bueno, está esta tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre y bla, 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 bla. Pero Pablo no hace eso. Pablo se enoja por esa pregunta, porque esa pregunta demuestra la soberbia del hombre. Dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Te das cuenta en el papel, en el lugar donde estás poniendo? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que hace el soberano Dios? ¿Te parece ridículo? Hay gente acá que trabaja con barro, ¿no? Con cerámica. ¿Qué te parece si tu cerámica un día te cuestionara? ¿Por qué haces eso? Es una locura. Es insólito, no tiene sentido. Bueno, eso es lo que hace el hombre. Suena ridículo que el barro juzgue al alfarero. Bueno, tan ridículo como que el hombre juzgue a su creador. Isaías 29:16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado no entendió?
Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Isaías se enojaba mucho con esto. Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros somos la creación de Dios. Y el hecho de que nosotros nos pongamos en la posición de juzgar a Dios demuestra el corazón pecador y rebelde que tenemos. ¿Quién somos nosotros para juzgar a Dios? Y continúa Pablo diciendo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La lógica de Pablo no se puede discutir de ninguna manera. El alfarero tiene una montaña de barro y él, si quiere, puede hacer con un poco de esa masa platos para comer o vasos para beber. Y con la misma masa también puede hacer una escupidera o, no sé, algo para tirar la basura. Él puede hacerlo, tiene la potestad para hacerlo. Con la misma masa puede hacer una cosa y la otra. Si lo puede hacer el alfarero, ¿Dios no puede hacer lo mismo? ¿No puede hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? La traducción Dios hablado dice para uso especial y otra para uso común. La nueva traducción viviente dice una vasija de adorno y otra para arrojar basura. ¿Puede hacerlo el alfarero? ¿Sí o no? ¿Sí? Me mira con bronca acá, pero... ¿Pero es así? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Y qué? Dice Pablo. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, Dios dice, ¿y qué? Dice Pablo. Como diciendo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tenés con esto? Si el alfarero puede hacer de una masa de barro vasos para honra y vasos para deshonra, lo que está diciendo Pablo es que Dios, de la masa de humanos, de la humanidad, que todos van a destrucción, Él puede tomar algunos de esa masa para darles vida y a la otra que queda dejarlos que vayan a destrucción, porque para eso iban. ¿Qué problema tenés con esto? Dice Pablo. Si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo que está diciendo Pablo es, ya que te atreves a enjuiciar a Dios, ¿no te das cuenta el trato que tiene Dios con esos que llama vasos de destrucción? Dice que lo soporta con mucha paciencia. Lo soporta con mucha paciencia. Recién te puso el ejemplo de Faraón. ¿Podría haber destruido a Faraón inmediatamente? Sí. Podría haber destruido a todo el pueblo de Egipto inmediatamente. Pero soportó con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Soporta con mucha paciencia a los vasos de ira, a los vasos de deshonra, con ese propósito. Con el propósito de que su poder quede de manifiesto. Soportó con mucha paciencia. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
No nos olvidemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Jehová misericordioso. Y Él soporta con mucha paciencia. Es tardo para la ira. Salmos 86, 15 dice, mas tú, Señor misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. No nos apresuremos a decir, hay injusticia acá, que elige a unos y a otros no. Ezequiel 18, 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos? Dios es lento para la ira. El Señor Jesús contó una parábola donde habla de la paciencia de Dios. Lucas 13:6 dice así, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar el fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás. Lo que tenemos que notar es que dice que Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Pero cuidado, porque no está diciendo que Él preparó los vasos para la destrucción. Los vasos se preparan solos para la destrucción. Él soporta con mucha paciencia. Fíjate estos pasajes. 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Te das cuenta que Dios podría aplastarlos en un segundo, pero los deja hacer? Y parecen perjudicar la obra del Señor. De hecho, acá dice, inclusive mataron al Señor Jesús y persiguen a sus hijos, a los siervos de Dios. Y Dios los soporta con mucha paciencia. Juan 3:19, muy famoso este pasaje. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién se preparó? Claro que ellos se preparan para la destrucción. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios no lo preparó para destrucción, ellos se preparan para la destrucción. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué problema tenés con esto? Dice Pablo. Que Dios, de la masa de hombres y mujeres que se van a la destrucción, use a algunos como vasos de misericordia. Y el resto ya se preparó a sí mismo como vasos de destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, Él soporta con mucha paciencia a los vasos de destrucción para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Con los vasos de destrucción muestra su ira y su poder, con los vasos de misericordia las riquezas de su gloria. Ahora,
Vos fijate cómo usa Dios esto. Él aguantó con mucha paciencia a Faraón. ¿Podría haberlo destruido? Sí. ¿No lo destruyó? No. Porque él tenía un propósito. Mostrar su poder, hacer grande su fama en toda la tierra y mostrar las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia. Si Dios hubiera destruido inmediatamente a Faraón, esto no hubiera pasado. Pero fíjate, por ejemplo, vamos a leer algunos pasajes de Éxodo. Cómo las riquezas de su gloria se manifiestan a los vasos de misericordia. Éxodo 9:4 dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. O fíjate que a los vasos de destrucción, él soporta con mucha paciencia, no los destruye, los deja hacer, para mostrar la misericordia en los vasos de misericordia. Mostrar la riqueza de su gloria en los vasos de misericordia. Versículo 25: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. 10:22: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Este es el principio entonces que ocurre siempre. Él tiene paciencia con sus vasos, con los vasos de destrucción, para mostrar la grandeza de sus riquezas en los vasos de misericordia. Las riquezas de su grandeza son los atributos de Dios. En los vasos de misericordia se manifiestan los atributos de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, te voy a decir algunos. Salmo 85:9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Esos atributos se manifiestan a los hijos de misericordia. Salmo 145:8: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y decíamos que los vasos de destrucción se preparan solos, pero los vasos de misericordia son preparados por Dios de antemano. Dice que Él preparó de antemano para gloria. Ahí tenés el contraste. Es Dios quien los separa. Van todos a la destrucción, pero Dios separa a algunos. Dice que esto los preparó de antemano. ¿Cuánto? Bueno, lee Romanos 8, 28 y 29. Y 30. Antes de la fundación del mundo los conoció, los predestinó, después los llamó, los justificó y los glorificó desde antemano. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios, de la masa de gente rebelde, vasos de destrucción, Él saca de esa masa los que Él quiere, según su propósito, para misericordia. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ha llamado con ese llamamiento eficaz, ese llamado que no se puede negar, ese llamado que nace en el corazón del hombre, que Dios hace nacer en el corazón del hombre,
que le provoca arrepentimiento, que le da fe y que hace que lo que siempre estuvo negando ahora lo entienda, el Evangelio. Y que su mayor deseo sea vivir para Dios, tanto judíos como gentiles. Ahora la palabra maravillosa esto es a nosotros. Nosotros somos los vasos de misericordia. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de los judíos y los gentiles, de un remanente de los judíos y de algunos de los gentiles. Él hizo un solo pueblo, nosotros, la iglesia. ¿Qué te parece? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo vuelve a las Escrituras para hablar sobre esto, de que los que no eran sus hijos ni sus amados, ahora son sus amados y sus hijos. Está hablando, una profecía de Oseas. ¿Vos lo leíste el libro de Oseas? Oseas, Dios lo hace casar con una mujer infiel. Y esta mujer se entrega a la prostitución, Gomer, y tiene 3 hijos. Los 2 menores, uno se llama, Dios le dice que le pongan como nombre Ruama y Amní, que significa no mi amado y no mi pueblo. Pero Dios le dice a Oseas que acepte nuevamente a Gomer, y entonces Dios la vuelve a comprar y la vuelve a poner en el lugar de honor, como su amada. Y los hijos de Gomer vuelven a, su posición es completamente cambiada, ya no son no mi pueblo, sino mi pueblo, y ya no es no mi amada, sino mi amada. Esto está diciendo Oseas que ocurrió con los gentiles, que no eran su pueblo, no eran su amado, pero ahora son su pueblo, ¿no? Y somos llamados hijos del Dios viviente. Y dice el 27, también Isaías clama tocante a Israel. Oseas hablaba de Israel, pero Pablo lo aplica a los gentiles, ¿sí? Que a los gentiles que no eran su pueblo, ahora los hace pueblo. Y con respecto a Israel, dice también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces, Pablo está citando a Isaías. Isaías está hablando de que pronto va a venir Asiria sobre Israel. Asiria iba a invadir Israel. Era un tiempo donde Israel estaba viviendo, por así decirlo, un tiempo de prosperidad. Y se habían olvidado de Dios. Pero Dios iba a mandar sobre ellos a Asiria. Y es ahí cuando Isaías le da esta profecía. Te la voy a leer. Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinado en medio de la tierra. Esto, como te decía, era una profecía específica sobre lo que iba a pasar con Israel cuando Asiria lo invada. Los judíos dice que eran tantos como las arenas del mar, pero que solamente iba a quedar un remanente. Bueno, Pablo aplica esta profecía a nivel espiritual. Como toda profecía profecía bíblica tiene más de un cumplimiento, y Pablo toma entonces esta profecía y le da la explicación espiritual. Israel tiene muchísimos hijos según la carne, pero solo un remanente será salvo. ¿Se entiende? Si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia
y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Acá está hablando de otra profecía de Isaías, una profecía anterior, que está diciendo espiritualmente lo mismo. La profecía dice así, Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma o fuéramos y semejantes a Gomorra. Isaías está diciendo acá que si Dios no hubiera apartado un remanente, todo el pueblo de Israel se hubiera perdido. Entonces Pablo lo que está diciendo es exactamente lo que viene desarrollando desde el versículo 6, que no hubo error en la palabra, no que la palabra de Dios falló, sino que no todos los israelitas son israelitas. Solo un remanente es salvo. ¿Se entiende? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pablo ahora ya está terminando la idea. Entonces habla en términos como si fuera una carrera. Tenemos a los participantes que serían Israel y los gentiles. Tenemos a Israel que se esfuerza por alcanzar el premio que es la justicia. Y lo lógico sería que Israel fuera la que gana el premio, pero no. Son los gentiles que no se esfuerzan los que alcanzan la justicia. Porque Israel está confiando en sus propias fuerzas. Israel está confiando en que ellos van a alcanzar la justicia mediante la ley. Mientras que los gentiles solamente se aferran a la fe en Jesucristo. Entonces, son los gentiles los que llegan a la justicia. Y Pablo pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, los judíos, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Jesucristo es la piedra de tropiezo. Es piedra de tropiezo para los judíos. En 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Los judíos querían alcanzar la justicia por medio de la ley, cumplimiento de la ley, y nunca lo iban a lograr. Tropezaron en Cristo, que justamente Él es la salvación. Entonces, Pablo está diciendo, esto es lo que pasó con Israel. La palabra de Dios se cumplió, no hay falla en la palabra de Dios. Pero Dios nunca dijo que todo Israel sería salvo. Acordate de esto para después entender el capítulo 11. Nunca dijo que todo Israel sería salvo, solo el remanente de Israel. Eso es verdadero Israel. El remanente de Israel y los gentiles que se aferrarían al Señor Jesús por la fe, esos son el pueblo de Dios. En ellos se cumple la palabra y ellos son los descendientes verdaderos de la promesa. ¿Se entendió? Amén.